Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan Confesiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Que hasta parecen estrellas. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, saludándolos desde Radio UNAM en estas tardes de sábado. Y el día de hoy nos toca esta parte de los programas, como ustedes saben, mes a mes vamos variando. Hoy nos toca con el equipo de salud ambiental. Le damos la bienvenida a José Juan Mancilla Castillo. Él es el jefe del Departamento de Salud Ambiental. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Pues sí, Alfredo, otra vez aquí con ustedes compartiendo un tema más. Y viene mucho a colación, pues el clima está medio loco, ¿no? Nos falta un mes para terminar el invierno y hemos unos calores que parecían de verano, ¿no? Pues dicen de que febrero loco. Exacto. Y esto pues nos puede alterar un poco los alimentos. De esto vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos? ¿Y cómo es que los alimentos, coloquialmente decimos, se echan a perder? Los alimentos no se echan a perder. Vamos a platicar de esto. Claro que sí, José Juan. Vamos presentando a tu equipo de salud ambiental. ¿Cómo estamos, Farud, Inés, Obando? Bien, gracias. Aquí otra tarde más compartiendo con ustedes. Roberto, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, perdón? Buenas tardes. Roberto Carlos, ¿cómo te va? Muy bien. Todos ellos médicos, veterinarios o tecnistas del Departamento de Salud Ambiental, quienes es sábado una vez al mes van preparando estos temas de gran interés para todos ustedes, queridos radioescuchas. Vamos dándole la bienvenida a nuestro invitado. Sí, bueno, la tarde de este día pues, nos acompaña el ingeniero agrónomo Alejandro Herrera Rodríguez, que bueno, es un gran placer porque tuvo que hacer ajustes en su agenda para poder estar aquí con nosotros, entonces pues se lo agradecemos de antemano. Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Agradeciendo la invitación, un placer para mí estar compartiendo este tiempo con ustedes y vamos a compartir un poquito de la experiencia con los radioescuchas. Al contrario, es un placer que esté con nosotros. También le vamos dando la bienvenida a María Fernanda Salavio Bravo. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, hola. Bienvenida. Pues Alfredo, como las generaciones vienen empujando fuerte, Fernanda nos pidió que quería participar con nosotros y bueno, parece ser que va a ser un nuevo miembro del equipo, entonces va a participar en algunos programas con nosotros y bueno, aquí está Fer. Bienvenida Fer. Gracias, claro que sí. Sangre nueva para esta área de salud ambiental. Y bueno, vamos dándole de lleno al tema del día de hoy, que como bien lo decías es higiene de los alimentos. Para empezar, pues vamos hablando de a qué nos referimos con conservar, con mantener algún alimento. Muy bien, pues la conservación de los alimentos vamos a entender como los métodos o los procesos que nos van a facilitar que estos no se descompongan, es decir, que sigan conservando sus características de origen, como pueden ser su color, su sabor y su textura. En pocas palabras, en los alimentos procesados sería el alargar la vida de anaquel, y en los alimentos frescos pues vamos a ver que no existe una descomposición que vamos a tocar un poquito más adelante. Claro que sí. Esta conservación
sabemos que son distintas maneras dependiendo del tipo de alimento que estamos intentando mantener fresco, o bueno, en buenas condiciones más bien. Sí, mira, vamos a mencionar sobre todo los métodos tradicionales para alimentos frescos. Los más comunes es la refrigeración. Bueno, todos en nuestra casa tenemos un refrigerador, hemos ido a algún centro comercial, entonces ahí podemos identificar fácilmente estos equipos, ¿no? Otra técnica es la congelación. Esta nos va a garantizar, sobre todo para tener periodos más largos de vida de anaquel. Es decir, puede durar de 6 meses hasta 2 años un alimento bajo esta técnica, pero obviamente pues debemos de conocer las características propias de un alimento para poder definir cuándo se puede conservar en refrigeración y cuándo en congelación, ¿ok? Claro. Otra técnica de conservación que, bueno, ya es un poquito más industrial, pero no los quiero dejar fuera del contexto, son el salado, el ahumado, el encurtido. Bueno, todo el mundo hemos probado una chuleta ahumada, un pavo ahumado, y ya en procesos más industrializados, como para algunas leches, para quesos, viene siendo la pasteurización. Y una de las técnicas de innovación, vamos a llamarle así, es aquellos procesos donde vamos a extraer el agua para garantizar la conservación de los alimentos, que viene siendo la deshidratación o el proceso de liofilización. Y lo más actual, que vienen siendo las atmósferas modificadas o alimentos al alto vacío. Estas son las técnicas de conservación, pero la más común, a la que todos tenemos acceso en nuestra casa, pues es el refrigerador y la congelación. En base a esto, ¿qué pasa? ¿Alguien puede comprar una longaniza, un chorizo? ¿Es necesario refrigerarlos? Bueno, aquí es muy importante, dependiendo del tipo de alimento, que nos recomienda un proveedor, ¿no? Por lo regular, con los embutidos, ahí la mayoría requiere una refrigeración. En el caso de los chorizos, bueno, esos vienen envueltos o en un empaque, vamos a llamarle que es la tripa, y por lo regular la misma grasa les va a ayudar a conservarlos, pero de manera general, la manera más ideal de conservar los alimentos para evitar un deterioro o una contaminación es conservarlos en refrigeración. Ahorita van a ver aquí en el transcurso del tema, ¿no?, que una de las modas o los cambios que llega a afectar estos procesos de degradación, para que lo entendamos de manera más fácil, es el cambio climático, ¿no? Van a decir, ¿cómo el cambio climático en los alimentos? Ahorita lo vamos a tocar. Es algo que siempre el contexto no había considerado, ¿no? Y ahorita tenemos unas modas que nos van a confundir, vaya, con el tema del radio, cuando nosotros vamos a tomar como base siempre, cuando sea un alimento procesado, ¿qué me recomienda el proveedor? Y cuando sea un alimento fresco, como frutas, vegetales, carnes o cualquier tipo de proteína, pues la refrigeración, ¿ok? Pues ahí vamos poco a poco. Yo creo que, como bien nos lo va marcando, hay sistemas industrializados que pues obviamente en el hogar quizás no los vamos a ver. Pero es un hecho que el refrigerador es la parte importante, la medular en cualquier casa, ¿no? Se descompone el refrigerador y empieza la crisis. En este sentido, ¿de qué manera nos ayuda? Porque hay muchas teorías, muchas creencias de en qué momento se puede meter al refrigerador, o por qué no refrigerarlo, que si se descompone, que si pierde calidad, por ejemplo, la carne. En este sentido, ¿qué nos puede comentar, doctor? Ok, mire, en el caso de los alimentos perecederos, como bien lo mencionas, prácticamente el 100% de ellos va a requerir un proceso térmico, es decir, conservarlos abajo de 4 grados. Aquí vamos a mencionar de un concepto que vamos a ir tratando a lo largo de esta charla, que es la zona de peligro de temperaturas. ¿Qué significa eso? Nosotros le vamos a dar las facilidades a aquellos microorganismos que son los que van a ocasionar una descomposición que subsecuentemente nos va a llevar a una contaminación o a una infección cuando nosotros consumamos estos alimentos. Por eso es muy importante conservarlos en frío y debemos de identificar cuáles son esas características propias de este alimento. Ejemplo, con carnes, pescados, mariscos, de manera general, los debemos de conservar. Si son crudos, vamos a ubicar nuestra unidad de refrigeración en nuestra casa, pues en la parte baja, para evitar que yo pueda contaminar de manera cruzada los alimentos que tenga en esta unidad de refrigeración, conservándolos.
Es muy importante esta parte y creo, como bien lo dice, vamos a ir desmenuzándola poco a poco. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a una breve pausa. Los seguimos invitando para que participen vía redes sociales. Estamos en Confesiones y Confesiones en el Facebook y en el Twitter como Confesiones-RU. Regresamos en breve. Por un par de ojos negros he perdido la razón. En un par de ojos negros yo desbordo mi pasión. Ojos negros son los que me embrujan, los que me hacen enloquecer. Ojos negros son los que merecen todo esto que hay aquí en mi ser. Ojos negros son como la noche, son mi luna y son mi sol. Ojos negros brota mi derroche de delirio y de devoción. Ojos negros lléname el alma con tu fuego y tu pasión. En un par de ojos negros yo encontré todo mi corazón. Ojos negros ya no tardes, porque muero sin tu amor. Ojos negros vengan, ilumínenme. Ojos negros, ojos negros, ojos negros quiero yo. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este tema higiene de los alimentos. Y como ya lo están escuchando, nos acompaña el ingeniero agrónomo Alejandro Herrera Rodríguez, quien nos va desentrañando un poco todas estas confusiones respecto al mantenimiento de los alimentos. Pero antes vamos a escuchar un poco la voz de nuestra invitada María Fernanda Sarabia Bravo. Ok, bueno, aquí yo traigo qué es la conservación de los alimentos. Esta conservación evita el crecimiento de microorganismos. Algunos métodos funcionan introduciendo bacterias u hongos al alimento. Precisamente es como bien lo marcaba el ingeniero, por ahí vamos a continuar. A continuar, perfectamente. ¿Por qué se pueden echar a perder los alimentos? Bueno, básicamente vamos a manejar dos vertientes. La primera de ellas, por un mal manejo. Aquí vamos a hablar de aquellos alimentos que han sido procesados. Todos hemos comprado alguna lata, alguna pasta, granos, semillas, pero luego no conocemos esas características. Aquí el mismo proveedor o productor nos marca la pauta qué debo de hacer con ellos, ¿no? Ejemplo de un jugo, ¿no? Una vez abierto, refrigerarse o almacenar en un lugar fresco y seco. Esas son algunas de las condiciones básicas con las cuales vamos a garantizar que este alimento no nos va a causar algún daño, ¿ok? ¿Cómo se llaman este tipo de características? Son las características organolépticas, es decir, ¿qué distingue a un alimento de otro? Ahorita vamos a ir mencionando cada una de ellas. Exacto. Vamos. Y el segundo punto es por desconocimiento, cuando llegamos a romper la cadena de frío. Que este es el punto de mayor riesgo, porque aquí, como bien lo mencionaba nuestra invitada, vamos a estar en la zona de peligro donde los alimentos a partir de 5 grados a 59
donde tenemos la mayor cantidad de bacterias patógenas del tipo mesofílico, llegan a reproducirse de manera impresionante. Cada 20 minutos hay un crecimiento exponencial que nos pueden llegar a contaminar o a descomponer nuestros alimentos. O sea que en el tráfico nos puede echar a perder todo. Vamos al súper, compro un queso, una salchicha, venimos aquí en el DF a vuelta de rueda. Cuando llego a mi casa, pues ya no lo tengo a 4 grados, donde como tenían esa cadena de frío en el súper, lo puedo tener un 9 o 10 cuando lo llego a ingerir, y luego si lo resguardamos de manera inadecuada en el refrigerador, podemos tener una infección o una intoxicación dependiendo del tipo de alimento. Aquí vamos a hablar del chato. ¿Qué es el chato, no? Y no es nuestro buen amigo Cantinflas, ¿verdad? Son todas esas condiciones que los mismos alimentos poseen, que van a favorecer que estos microorganismos que no vemos se empiecen a desarrollar. ¿Qué necesita una bacteria para podernos causar un daño? Comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. Este es el famoso chato. ¿De dónde lo obtienen? Chato. De estos alimentos. Los alimentos de origen pueden traer ya una carga microbiana, como es el caso de las carnes rojas, pescados, mariscos. Y los industrializados o procesados, si no llevamos un manejo correcto, durante la manipulación o la preparación nosotros podemos ocasionar una contaminación que llamamos del tipo cruzada, y es ahí donde se pueden presentar estos síntomas que nosotros, en los que nos dedicamos a evaluar los procesos de inocuidad, llamamos infecciones o toxi-infecciones, que se puede desencadenar en una infección por el número de microorganismos presentes, o una intoxicación cuando aquellos microorganismos llegan a desechar toxinas, y dependiendo de la bacteria que se trate, nos podemos enfermar. O sea que es todo un proceso, pero como usted dice, puede pasar en 20 minutos. Uh-huh. Exactamente, ese crecimiento es exponencial. Si nosotros lo viéramos a nivel microscópico, diríamos, bueno, tiene una bacteria, pasa el tiempo, ya son 20, pasan otros 20 minutos, ya son 60, y así subsecuentemente se van multiplicando de manera, y en cuestión de 40 minutos, una hora, tenemos una carga impresionante, que es la que nos puede ocasionar un daño a la salud. Sobre todo, considerar estas bacterias del tipo patógenas, porque en la industria de alimentos también hay microorganismos benéficos, como levaduras o hongos que llegan a madurar algunos quesos, o el proceso de la cerveza, ¿no?, que se lleva a través de una fermentación alcohólica. Entonces también hay organismos benéficos, pero el tema de hoy son aquellos los que llegan a perjudicar sobre todo nuestra salud. Que le llamamos patógenos. Patógenos, exactamente. Yo quisiera comentar, aquí el ingeniero nos menciona una palabrita de los organismos mesófilos. Bueno, nada más decir que estos organismos son los que pueden vivir en temperaturas ambientales más o menos desde los 5 grados centígrados hasta los 60. O sea que son prácticamente todos los microorganismos que podemos imaginarnos en este rango de temperatura, igual que nosotros. También vivimos estas temperaturas. Los microorganismos, entre más calores haga, más fácil se van a reproducir, por eso es el crecimiento exponencial. Entre más frío haga, los dejamos latentes, no se eliminan los microorganismos con frío, nada más se quedan latentes. En cuanto alcanzan otra vez un aumento de temperatura, otra vez hacen fiesta y se empiezan a reproducir. Exacto, se empiezan a reproducir. Para eliminarlos es con calor, hay que cocer todo por arriba de los 60 grados centígrados, y también requeremos tiempo, no solamente llegar a los 60 grados centígrados y se mueren, no. Es llegar a los 60, algún tiempo con esa temperatura, para poder tener la certeza de que los organismos hayan podido desaparecer de tu alimento y no te causen daño. Y esto en una comida, en una cocina, en una sopa, fácilmente se llega, ¿no? Claro. El problema es, por ejemplo, con las pechugas de pollo. Las tienen que cocinar, las tienen que hervir para cocerlas, y después las van a desmenuzar. ¿Cómo van a hacer este proceso? Es cuando nos hablaba de los manejos hacia los alimentos. Caliente, me va a quemar las manos. O si no te las lavas, este alimento que ya pudo haber estado estéril, y si no te lavaste las manos y lo empiezas a manipular con tus manos sucias, pues ya no estás contaminando, una forma de contaminación cruzada, ¿no? Entonces ese también es el manejo. O sea, va todo de la mano. Los mecanismos, los métodos que tenemos para conservarlos, y las buenas prácticas de higiene para manejarlos, para poder evitar
que un alimento nos pueda ocasionar daño, como nos los platicaba ahorita el ingeniero. En ese sentido, ingeniero, usted tocó algunas frases, palabras, pero el tema, como bien decía, no es de hoy, pero hay quesos, hay procesos que se fermentan y por medio de bacterias se mejoran o se logra algún tipo de producto. Pero entonces, ¿es válido decir ya se echó a perder? Pues más que ya se echó a perder, ya está en un proceso de descomposición. Y esta descomposición es del tipo microbiano. Obviamente nosotros no logramos percibir a simple vista a los microorganismos, pero la manera correcta es la descomposición. Pero coloquialmente, pues todos en nuestra casa, cuando abrimos el refrigerador y vemos algo que huele mal o está burbujeando o presenta ahí una coloración distinta, lo relacionamos con este término y es correcto, ¿no? Porque así hemos crecido y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de los temas de inocuidad, de algunas reglas que nos marca la Organización Mundial de la Salud, porque es importante llevar un control tanto en las materias primas y, como lo mencionaba el doctor, en el manejo. Nosotros nos dedicamos al manejo higiénico de alimentos, entonces las reglas ahí son mucho más estrictas. ¿Por qué? Porque no en una casa podemos comer 5 o 10 personas, pero en los lugares que evaluamos comen cientos de turistas nacionales, el personal, entonces no nos podemos dar el lujo de permitir que algo huela mal o se descomponga. Por eso les mencionaba una palabra al principio que son las características organolépticas, es decir, ¿qué le reviso a un producto cuando lo voy a comprar, no? Una nuez, bueno, que no huela mal, una lata que no esté abollada, algo tan simple se puede presentar en algo fatal. Es decir, si yo compro una lata abollada o caduca, pues se nos puede presentar un microorganismo que vamos a ver adelante, que es el botulismo. Para que se den cuenta, con 1 gramo podemos matar a miles de personas, ¿ok? Que se ocupa en términos medicinales es otra cuestión, pero en términos de alimentos, el botulismo es una de las enfermedades más terribles, que tiene el mayor índice de mortalidad. O sea que inclusive si en mi cocina sufre algún descalabro una lata, mejor desecharla. Bueno, si es al momento que tú viste físicamente que se dañó. A lo mejor estoy acomodando la despensa. Ah, ok, si tú desde el súper identificaste que no tiene un daño, pues algo bien práctico. La lavo, la enjuago. Nosotros normalmente desinfectamos todo por cuestiones de inocuidad, pero bueno, aquí lo podemos lavar y enjuagar. Y la trasvaso, muy importante, no conservar las latas en el refrigerador, ¿ok? Porque todo el proceso de elaboración es en una atmósfera. Entonces aquí, como lo mencionaba bien el doctor, estamos hablando de una bacteria que se comporta en un rango muy amplio, que puede sobrevivir con y sin oxígeno, que se llaman anaerobias, son facultativas. Entonces, si yo guardo el alimento en su mismo envase, automáticamente yo estoy teniendo un mayor riesgo de poderme enfermar y no lo voy a identificar hasta que prácticamente se presente la intoxicación en mi organismo y tenga que parar al hospital, desgraciadamente. Si bien me va, lo contaré, si no, pues claro, bueno, ya sería un dato ahí para la estadística. Y ahora, como bien lo marca, estamos hablando de uno, por eso se replica en 100, 200 personas. Sí, exactamente. Toda una crisis. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que nos acompañen. Pueden comunicarse al 55 36 8989. Regresamos. No quiero ser esa, esperando que cambie tu humor. No quiero ser esa, dividida en dos. No quiero ser esa, olvidando lo que dijiste ayer. No quiero ser esa, esperando que me quieras querer.
quiero ser esa, mendigando un poco de tu calor. No quiero ser esa, dando todo por gotitas de amor. No quiero ser esa, besándote los pies. No quiero ser esa, que ni es. No quiero ser esa mujer. No quiero ser. No quiero ser esa mujer. No quiero. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Como pueden notar, estamos recibiendo el día de hoy al ingeniero Alejandro Herrera Rodríguez, quien nos está sacando varias dudas que existen. Por ejemplo, guardar las latas en el refrigerador llega a suceder, ¿no? Se llega a ver. Pero vamos a escuchar nuevamente a nuestra otra invitada, quien, como ya escucharon, poco a poco se va a ir integrando a este equipo de salud ambiental, María Fernanda Sarabia Bravo. Ok, las setas son justamente enfermedades causadas por algunos microorganismos o algún contaminante químico. Estas enfermedades se contraen por alimentos o por bebidas. Justamente en esta etapa de calor es donde más se contraen. Bien dicho, ¿no? Y sobre todo, como bien lo decía Juan al principio, ya estamos en febrero loco y ya se viene marzo, que entonces sí, se va a sentir el calor en serio. Yo quisiera acotar sobre tu pregunta de hace un rato sobre si los alimentos se echan a perder. Y ahorita el ingeniero nos los explicó ampliamente, pero claro, a manera como que quedara así, concisa, exacto, precisa. Con este afán de siempre echarle la culpa a alguien, por eso es que decimos, el alimento se echó a perder. No, tú no tuviste cuidado y entonces ese alimento sufre algún cambio que ya no es viable para que lo podamos consumir. Entonces, tú lo echaste a perder, no el alimento solito. Ahora, en ese sentido, y qué bueno que lo tocas, muchos aplicamos la de, pues ya merito, todavía aguanta y lo vuelvo a hervir arriba de 60 grados. Se podría, hay que ver justamente las características organolépticas de lo que podemos consumir. O sea que de preferencia mejor, o sea, ¿no? Si ya vemos unos frijoles, por ejemplo, que pueden estar burbujeando, pues puedes pensar, los lavo, los enjuago y los vuelvo a hervir, ¿no? Pero ¿a qué te van a saber? A lo mejor ya no es igual. O si ves una carne que está babosa, puedes pensar, la lavo y la vuelvo a pasar a la plancha, pero pues a lo mejor cuando la agarras, las fibras musculares se te deshacen, ¿no? Entonces, aquí yo creo que si pensamos de todavía aguanta un poquito, pues estamos arriesgando pues la salud. Claro, pues mejor no, mejor nos deshacemos de esos alimentos y no se los damos a nuestras mascotas. Exacto. Sí, también justo eso iba, por favor, todo lo que vean como raro no se lo echen a las mascotas. Y menos si es pastel de chocolate. Menos. Bueno, regresando a nuestro tema, como bien nos marcaba Fernanda, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de las ETAs, ingeniero? Muy bien, como lo indica su nombre, estas enfermedades transmitidas por alimentos se pueden presentar desde origen, es decir, desde campo, durante su almacenamiento, durante su manejo, que es donde con mayor frecuencia suele desarrollarse estas enfermedades. Ahorita vamos a ver cuáles, e igual en la industria. Estas setas se presentan básicamente por 3 tipos de contaminación durante estos procesos, que puede ser una contaminación física, es decir, algo visible, una química, cuando manejamos pesticidas, insecticidas, productos desinfectantes o sanitizantes, y la biológica, que es la de mayor riesgo, la que nos atañe el día de hoy, ¿no? Porque no la logramos ver. ¿Quién nos llega a contaminar estos alimentos? Bueno, son unas amiguitas que nadie quiere ver, ¿no? Es el famoso cartel de las setas, que son las bacterias de mayor interés en la industria de alimentos. Algunas de ellas a lo mejor las hemos oído, ¿no? Cuando vamos al doctor que nos dice, nos dio salmonela, ¿no? Que se puede presentar en algunos alimentos como las aves, el huevo, el pollo. E. coli, hoy día que está muy de moda el consumir alimentos u hortalizas frescas, orgánicas, que todo se puede presentar a través de aguas contaminadas. Cólera, que es otra del famoso cartel de las setas, que puede también ser en hortalizas. El botulismo, que lo veníamos manejando, Clostridium botulismo, que se puede presentar en latas, pero también nosotros en casa podemos preparar conservas, chiles en conservas,
mermeladas, se puede Cuéntanos presentar. un poquito más esta parte del botulismo. ¿Cuál es esta conjugación que se presenta? ¿Por qué se presenta? Básicamente es cuando no se lava y desinfecta correctamente un ingrediente o una materia prima, y nosotros podemos ocupar algún aceite o alguna mermelada para preparar una mermelada de fruta, ocupamos fruta, ocupamos un medio en el cual estamos eliminando la totalidad del oxígeno. Como les mencionaba, esta bacteria tiene esa facultad de sobrevivir con o sin oxígeno, entonces nosotros de manera no intencionada estaríamos generando esas condiciones anaerobias que facilitaría su crecimiento por un mal lavado de alguna materia prima, una materia prima contaminada, y por una mala manipulación, es decir, si yo no me lavo las manos, si en el lugar donde lo estoy preparando no existen las medidas suficientes de higiene, o utilizo la tabla y un solo cuchillo para todo. Bajo estas condiciones nosotros también podemos ocasionar algunas enfermedades por una mala manipulación. O sea que el producto puede venir muy bien, pero uno con el descuido es que lo echa a perder. Es correcto. Bueno, ya regresé a la palabra echar a perder. Pero ahora dijiste bien, lo aplicaste bien, lo eché a Lo eché a perder. Lo eché a perder yo. Que venía siendo correcto. Aquí, ¿cómo podríamos solventar esa falla? Bueno, vamos a hablar de lo que es manejo higiénico o buenas prácticas de higiene, ¿no? Claro. Que debemos de considerar para los alimentos. Pero para terminar de hablar de este famoso cartel de las setas, no quiero dejar de lado también algunos microorganismos que nos llegan a ocasionar enfermedades, como son los parásitos y las amibas, ¿no? Son bien Y amigas. ahorita viene la época de calor, como bien lo mencionaban, con este cambio tan loco, y pues todo el mundo quiere comprar cócteles, aguas frescas, y muchas veces no consideramos el agua como un alimento, cuando es una de las materias primas principales, que puede ser un vector, es decir, un vehículo que nos puede ocasionar una contaminación hacia los alimentos. Entonces también aquí la calidad del agua juega un papel importante, y yo les dejo de tarea cuántos en nuestra casa revisamos ocasionalmente nuestro tinaco o nuestra cisterna. Entonces también comemos en la calle y los puestos no tienen estas condiciones para garantizar un abastecimiento de agua, ¿no? Es muy importante también dónde voy a comer en esta época de calor, pero sobre todo de dónde estoy obteniendo mis materias primas y mis insumos. Entonces sí es muy importante el agua en este proceso de manipulación para procesos de limpieza, desinfección a gran escala, y en la casa lo llegamos a hacer también cuando lavamos algún vegetal o lavamos nuestros utensilios con lo cual preparamos nuestras cacerolas, ollas, pues que sea de una calidad idónea. ¿Qué lavamos y qué no lavamos? Todo se lava. Todo se lava. se desinfecta. Todo se lava. Lo ideal serían 3 pasos: lavar, enjuagar y desinfectar. Obviamente siempre omitimos el más importante, que es la desinfección, porque con la desinfección nosotros podemos garantizar, como lo decía el doctor, reducir el número de microorganismos. ¿Okay? Con el lavado logramos eliminar, romper aquella tensión superficial de origen, en el caso, por ejemplo, de alimentos frescos, ¿no? Normalmente las carnes no se recomiendan lavar porque, pues, por este gradiente de contaminación nosotros podemos poner en riesgo la misma proteína, ¿no? A lo mejor no viene tan mal de origen y nosotros por una mala calidad de agua podemos ocasionar ahí una contaminación cruzada. Entonces es muy importante, vuelvo a insistir, que con esta palabra que son las características organolépticas propias de cada producto. De ahí está la clave para la inocuidad. Si yo conozco mis alimentos, si yo conozco cómo almacenarlos, si yo conozco cómo procesarlos, pues prácticamente puedo reducir la presencia de alguna enfermedad. No la voy a eliminar al 100% porque estamos hablando que los alimentos tienden a tener una vida de aquel, pero también pues nosotros comemos en la calle y podemos llegarnos a enfermar por consumir un alimento en mal estado, ¿no? En mal estado. En esta parte de confesiones y confusiones que es salud ambiental, hemos hablado mucho del tema, pero me gustaría recalcar esta parte. A nivel local, a nivel hogar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo separo cuchillos, tablas? Digo, generalmente para ahorrarme la lavada, pues yo ocupo el mismo desde que empiezo hasta que termine. Mira, les voy a dar un tip de las 5 claves de la inocuidad que nos maneja la Organización Mundial de la Salud.
y son bases que los expertos han ido clasificando. La primera es el usar agua en materias primas seguras. Es decir, si yo desde origen tengo una materia prima de calidad, pues voy a garantizar que voy a tener un alimento inocuo, es decir, que no me va a causar daño, ¿no? Pero obviamente el agua juega un papel importante. Segundo punto, la higiene. La higiene en mi persona como manipulador. Lavarme las manos. En 2009 con la influenza, solo por lavado de manos, solo por una práctica, un hábito, se redujo en un 30% la presencia de infecciones gastrointestinales. ¿Okay? Entonces yo con lavarme las manos, aunque me bañe cada una vez por semana o algo así, no hay problema. Bueno, en términos de preparación, la higiene no está peleada también con los hábitos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la preparación sí debemos de lavarnos las manos de manera constante. Algunos ejemplos, bueno, desde niños nos han dicho, ¿no? Antes y después de ir al baño. Claro. Y cuando voy a manipular alimentos crudos y cocidos, no nada más me tengo que lavar las manos, tengo que separar mis utensilios. Si ocupo una tabla o ocupo un plato, pues lo ideal es lavarlo, enjuagarlo y desinfectarlo. Si no lo puedo desinfectar, bueno, hoy día ya hay jabones que tienen una tracita de cloro, que es el desinfectante más común y accesible para nuestros hogares, y pues hacer esta buena práctica. Si yo ocupo un mismo cuchillo para todo, pues no voy a garantizar que los alimentos que consuma sean seguros, porque en mi desconocimiento yo estoy generando una contaminación cruzada al momento de hacer esta preparación. Lo ideal es primero trabajarlo crudo, lavar, enjuagar y desinfectar, y luego trabajar lo cocido. En nuestra cocina, pues a lo mejor lo podemos hacer de una manera muy sencilla, pero nosotros que nos dedicamos a habitar en espacios muy grandes, pues vuelvo e insisto, ¿no? Estas prácticas tienen que ser el pan nuestro de cada día y estar bien definidas, porque ya hablamos de mayor número de comensales, ¿no? En nuestro hogar a lo mejor luego no le damos la importancia de vida, pero como decíamos, ¿no? El caso de los frijoles. Ahora te pongo un ejemplo. Cuando llegas a tu casa del súper, ¿dónde guardas el pollo? Pues ahorita lo vamos a ver dónde lo debemos de guardar, ¿no? Entonces vamos, estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, ya prácticamente pasando la mitad de la tarde de hoy, se nos está yendo de volada. Los seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros vía Confesiones y Confusiones en el Facebook o Confesiones-RU en el Twitter. Regresamos. Hace falta, pensé cuando era joven, y es lo que pienso, que se precisa claridad y que no eres el único que dice ser el único. Tus ojos son semáforos, yo ando apagando luz. Hace falta, pensé cuando era joven, y es lo que pienso. Cuando lleguen los motines, como pájaros mineros, podremos jugar a caernos de las construcciones, ir de vacaciones a los camellones de algún eje vial. Niños, lento río, café negro en tu bar o en el Gran Canal. Va a haber vaina, decía la gente, va a haber vaina. Lento río, café negro en tu bar o en el Gran Canal. Y por acá está la vaina. Y es que la ciudad se lo come todo. La ciudad. De niño maté todos los pájaros. Eso que oyes son fantasmas. ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Río la piedad! ¡Río Magdalena!
das vueltas para volar y dice la cursi que en un parque yo saco conejos del bombín de mis axilas, no como quien se come entre sonrisas una tartaleta de merengue. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con el tema del día de hoy, higiene de los alimentos. Nos están acompañando el ingeniero agrónomo Alejandro Herrera Rodríguez y María Fernanda Sarabia Bravo, además pues del equipo de salud ambiental. Y hablábamos un poco ya sobre pues estos bichos raros que a mí no se me quedan, bacterias, parásitos y las amibas. Pues sí, Alfredo, estos organismos pueden alterar, alteran la calidad o la composición de los alimentos. Hemos hablado muchas veces, al menos 3 veces, sobre las características organolépticas de los alimentos. Y esto no es otra cosa más que usar los sentidos. O sea, la vista, vemos, por ejemplo, este es un pollo, vemos que el color sea el color característico del pollo, o sea, un bistec de res que sea rojito, o que sea de cerdo, pues que sea un poquito pálido. Si es pescado, pues también, ¿no? El olfato, también hay que diferenciar el olor natural de la carne, a qué huele la carne, digámoslo así, viable, o la carne ya con un olor, podría ser no sé, como que azufre, como que no lo podemos tolerar. Los pescados, por ejemplo, pescados y mariscos, el olor es sumamente característico cuando ya están descompuestos, ¿no? La vista, ya dijimos, el olor, el tacto, hay que tocarlos, que sea una textura firme, que si los tocamos, te platicamos un rato, tocas tu bistec y si te deshace, pues ese ya no sirve. Entonces el tacto también nos ayuda para poder saber si nuestro alimento ya no es viable para que lo podamos consumir. Y otro punto que también mencionábamos hace ratito, y tú haces la pregunta, si solamente tienes un cuchillo en tu casa y estás preparando los alimentos, pues hay que lavarlo. Y lavar es eso, lavar. Interrumpes el proceso, agarras tu cuchillo, lo paso para agua y ya. Agua, jabón y hay que tallarlo. Tallado. Y otra vez enjuagas y lo puedes volver a utilizar. Si no lavas, o sea, si nada más es al chorro del agua, no garantizamos que podemos evitar o disminuir la contaminación cruzada. No, estoy tirando agua en pocas palabras. Exacto, y haciéndote haciéndome a la idea de que son alimentos higiénicamente preparados. Y otra cosa importante también, los trapos en las cocinas. Es el reservorio más importante de organismos. Si tenemos una toalla, un trapito para siempre estar en la cocina, pues ahí también, si ya lavaste tu cuchillo y lo secas con tu trapo, pues ya lo pudiste haber lavado bien y lo embarras con el trapo y ya pudiste haber contaminado otra vez. Es que con eso me seco las manos. Pues mejor toallas desechables, ¿no? Es lo ideal. Pero bueno, esta parte es muy clásica, como bien lo marcaba el ingeniero, a la hora de que, bueno, ya todo lo cuidamos muy bien y vamos a empezar a preparar. Y ahí es donde empieza el desorden. Como bien nos decía, pero ahora vamos entrándole a que ya hice mi súper, a lo mejor sí estoy cuidando mi cadena de frío. ¿Qué voy a hacer después? Bueno, pues lo siguiente es almacenarlos de manera correcta, ¿no? Una vez que lleguemos al lugar, pues la manera correcta de almacenar nuestros alimentos sin interferir en la cadena de frío. Si nosotros dividiéramos un refrigerador en 3 o 4 espacios, el orden correcto sería en la parte superior, todos los lácteos y embutidos. En el siguiente nivel, todos los alimentos procesados, es decir, que ya pasaron por un proceso de cocción. Parte baja, los vegetales, que lo ideal sería que se lavaran, enjuagaran y desinfectaran para evitar aquella contaminación que puedan tener de campo, que pueden tener desde trazas de fertilizantes, materia fecal o orgánica y obviamente plagas, y hasta la parte final del refrigerador, las proteínas, todo lo crudo, que sería el orden pescado, seguido de las carnes rojas, la res y el cerdo, y al último el pollo, obviamente separados. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de que se puede presentar una contaminación cruzada si yo no separo adecuadamente los crudos por escurrimientos. Y sobre todo, aquí hay un grupo de microorganismos que nos puede generar una enfermedad muy grave,
que es la salmonela, básicamente con el pollo, que puede ser una intoxicación. Entonces lo ideal es separar estos tipos de proteínas y pues también cocinarlos de manera correcta cuando llegue el momento. Cuando yo vaya a cocinar esos alimentos, pues un pescado mínimo a 63 grados, las carnes rojas o rosas mínimo 69 por 15 segundos y el pollo mínimo 74. ¿Cómo puedo calcular estas temperaturas? Pues ya hay termómetros específicos, pero que lo tenemos que introducir en el alimento, o sea, para... Los alimentos tienen un centro térmico, que es en donde tenemos que garantizar que las temperaturas que nos está indicando el ingeniero, o sea, se alcancen en el centro del alimento. O sea, no es como lo comentaba el doctor Mancilla hace rato, no es nada más como pasar así rápido. El agua o que voy a, ya está lista o a calentar o a recalentar. También es muy importante el recalentado, que son temperaturas más altas las que tenemos que llegar, y los tiempos. Hay que respetar los tiempos, eso es muy importante, y sí cambia, como el ingeniero les está comentando, dependiendo del tipo de alimento es la temperatura, y también cuando empezamos a hacer como capeados o que las pechugas cordon bleu y todas estas que va como aumentando la masa o la cantidad de alimento, pues sí hay que tener, bueno, hay termómetros que son específicos para saber la temperatura. Ideal, pero en este caso del producto hay que, como dices, que son como agujitas, ¿no? Exactamente. Que tiene que estar adentro de la carne para saber exactamente la temperatura. Sí. Y por ejemplo, ahorita que me dijo que nos platicaba Inés, me vino esa imagen de las milanesas ya listas, ¿no? Sí. Bueno, imagínate el riesgo que hay ahí, ¿no? Un alimento crudo que ya fue manipulado y que pasan más de 20 minutos o lleva horas asoleándose. Cuando nosotros lo consumimos, aunque pase por un proceso de cocción, como dice el doctor, podemos eliminar a la bacteria. Pero la bacteria va a dejar una estructura que nos puede ocasionar una enfermedad, es decir, una espora. Entonces, en alimentos que están en esa zona de exhibición, o de peligro, y que están exhibidos a temperatura ambiente, aunque se alcancen temperaturas de cocción, no siempre eliminamos a las esporas. ¿Y el foquito no ayuda? No ayuda para nada, ¿no? Pues si les estás dando más calor, es decir, les estás poniendo la condición a gusto, ya les diste comida, les das más calor, pues se van a reproducir, y cuando lo cocinan, pues no estamos alcanzando a eliminarlas. Entonces, por ejemplo, aquí con estos alimentos que están así los chamorros que se ven, o en general deliciosos, embutidos, carnes que están expuestos por un tiempo prolongado y que son mal manipulados, porque aparte la gente que los trabaja no se lava las manos, llega a ocupar huevo, llega a ocupar pan, ocupa la misma tabla, como dice el doctor, el mismo trapito, que es el trapito para limpiar, para espantar a la mosca, para darle lata a mi compañero, limpiarle al cliente, quitarme el sudor. Pues imagínate el riesgo que hay. Aquí ya no hablaríamos de una infección, hablaríamos de una intoxicación que puede ser presentada sobre todo por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que nosotros la tenemos en nuestras manos, en las vías respiratorias, está en el medio ambiente. Imagínate el riesgo que hay. Si tú sales de un hospital y se te antoja una torta y pasas ahí, ya ni te digo cómo te va, ¿no? Entonces es muy importante también ver dónde compramos los alimentos, y más en estas épocas, con tantos cambios que hay y modas que hay, pues saber identificar aquellos lugares donde los voy a consumir, ¿no? Te mencionaba hace rato que hoy día nosotros hemos identificado algunos puntos en varios simposios y experiencia con gente que se dedica a esto, y también las dietas se presentan por modas, ¿no? Hoy día el mundo o la gente cuida su figura y consume más alimentos crudos, vegetales, sushi, etcétera. No es que sean malos, pero si no los manejas de manera correcta, no tienes tus buenas prácticas de lavado, separas tus materias primas y haces todo con higiene, puedes ocasionarle al que consume una alergia. Que la alergia es diferente a una enfermedad, ¿ok? Entonces también es muy importante cuando yo voy a consumir o comprar un alimento, ver si soy susceptible o no a cierto tipo. Normalmente en México no tenemos ese hábito. Ya hay, en la industria ya por ley, en algunos alimentos nos dicen libre de nuez, esa es una declaración de un alérgeno. O vamos a un restaurante y nos dicen el consumo de alimentos crudos es bajo su riesgo, o libre de gluten free, ¿no? Estamos hablando ya de alérgenos. Entonces también eso es muy importante, separar cuándo se puede presentar una enfermedad
por consumo de alimentos y también por el alérgeno. Normalmente se conocen 8 tipos de alérgenos, los voy a mencionar de manera rápida, que es el huevo, la leche, las nueces, pescados, mariscos, soya, trigo, cacahuate y sus derivados. Pero ya como estamos en un mercado global, que ese es otro tema también por el que se presentan las CETAs, apertura de fronteras, no tenemos la certeza de la calidad de los alimentos. En la Comunidad Europea marca hasta 14, que nos hablan de ajonjolí, mostaza, los sulfitos, los moluscos, y una semilla que es muy típica de Europa, que es el altramuz. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tenemos muchos de estos alimentos en nuestra casa. Una botella de vino, a lo mejor la gente no sabe y trae sulfito, le podemos ocasionar una alergia, que es diferente a una enfermedad. Todos comemos nueces en diciembre, ¿no? Y a lo mejor yo no identifico que soy alérgico a la nuez. Entonces también es muy importante identificar qué alimentos consumimos y la importancia que en un momento dado, que por un mal manejo yo le puedo ocasionar un comensal. O el caso más común cuando vamos a la playa, ¿no? Que comemos un pescado y alguien que es alérgico al camarón, en el mismo aceite fríen todo, estamos generando una contaminación cruzada gruesísima, y a lo mejor gente que no es alérgica, yo ya le pude haber ocasionado un daño a su salud, porque está consumiendo una proteína que le puede afectar su salud, ¿ok? Pues ya nos dejó pensando a todos, creo. Sobre todo, y como bien lo dijo desde el principio, pues también van influidos por las modas, en este caso las alimenticias. Uh-huh. Y en Ciudad Universitaria ha sido todo un tema esto de si las ensaladas sí, si las ensaladas no, si la fruta picada, si no se vende fruta. Y exactamente, Alfredo, y no solamente estamos con las modas, en CEU ya también se venden sushis. Hay que ver la calidad entonces de paso por mi sushi, lo echo a la mochila, me voy a la escuela, en la tarde al gimnasio, y ya en la cena voy ya cuando llegas ya tienes tu sushi marinado y bueno, ya tienes un riesgo ahí, un caldito de salmonela disponible para afectar nuestra salud. Sí, efectivamente, también debemos de conocer cómo lo debo de manejar, ¿no? Normalmente, pues la recomendación sería de la gente que los vende, que tenga un conocimiento de el riesgo que puede haber y decirle, oye, no lo consumas después de 2 horas, o procura refrigerarlo, o como mencionan las malas prácticas que hay cuando recalentamos, ni siquiera recalentamos a temperaturas adecuadas, que mínimo son 74 grados, ¿ok? Y solamente una vez, ¿y cuántas veces llegamos a recalentar alimentos? Cena recalentado y llegó la tía y me vuelvo a sentar y me vuelvo a parar, ya le metimos 3 o 4. Manejos inapropiados en el microondas, ¿no? Ahí metemos los alimentos y no los limpiamos, metemos una proteína, metemos un pan, meto la mamila, meto el agua, pues el riesgo de contaminación que puedo tener en una casa es elevado. Está increíble, ¿no? Está increíble, ¿no? Ya hice un repaso por mi refrigerador. Estoy en graves problemas. No, ya ni hablamos de las alacenas, ¿no? Porque en las alacenas suele presentarse también que luego no revisamos ni fechas de caducidad y tenemos ahí producto caduco. Llevo el súper y meto todo al frente. Tenemos producto con plaga, como granos, semillas, y ahí pues por ejemplo en los cacahuates, en las nueces, hay un hongo que nos puede generar una toxina, que son las aflatoxinas, que también es un alérgeno y nos puede ocasionar un daño a la salud. Por el mal manejo. Por el mal manejo, porque no estoy considerando fechas de caducidades y, insisto, características organolépticas de cada producto, como lo menciona el doctor. Color, olor, sabor, textura. Es muy simple, hay que aprender a interactuar con los alimentos, a identificarlos, poner nuestros sentidos al 100. Si tenemos 5, ocupamos el 6º, el 7º, hasta el 8º, porque aquí estamos hablando de nuestra salud y hasta de nuestros familiares, ¿no? Por una mala práctica, por un mal manejo, le puede ocasionar la muerte no intencional a alguien. O resulta que la familia lleva tiempo enfermos y no saben ni por y no saben por qué, y suele ser muy común. ¿Cuántas veces llegamos a limpiar el refrigerador? O bueno, en el mejor de los casos, si se llega a limpiar, pero también, ¿qué estoy ocupando para limpiar? Porque puedo tratar de ser muy limpio, pero puedo contaminar también estos lugares de almacenamiento por una mala práctica. O a lo mejor la mamá dentro de sus buenas intenciones, pero resulta que puede tener ahí alguna salmonela. Exacto, te voy a poner un ejemplo muy común de las abuelitas, a mí me tocó vivirlo. Pasaba la mosca, que hacía la abuelita, flit. ¿Donde estuviera? Donde estuviera. Y no estaba nada tapado, todo estaba desinfectaba, mataba expuesto, todo. Entonces pues sí, mataba la mosca traía salmonela en las patitas, caía la sopita, más el flit. Nos lo comíamos y a los
Cuestión de horas, me duele el estómago, y le empezaba a echar la culpa a medio mundo. Bueno, también es cómo yo preparo, cómo está mi entorno, qué tan higiénico, qué prácticas tengo. Yo respeto y admiro mucho a los chefs, pero hoy con los programas que hay, señores, higiene, barba, apariencia, uñas, joyería, por favor, no copiemos esos malos ejemplos. Voy a cocinar, me retiro las cosas, me lavo las manos, limpio mi área, como bien dice. Lavo, enjuago y sanitizo o desinfecto, pero la fibrita, el agua no hace milagros. Insisto. Y desaparezco el trapito de preferencia. Sí, preferentemente toallas desechables, porque si necesito un trapo, pues lo tengo que lavar, lo tengo que desinfectar y se tiene que secar, ¿no? Si no, yo tengo un caldo de cultivo. Entonces se vuelve un círculo en el cual pues estamos armando la fiesta todo lo que da, porque le sigo dando a estas bacterias que yo no logro ver todas las condiciones para que ellas estén felices. Es increíble. Hay un residuo de alimento, cochambre, ahí van a estar. Una temperatura, como bien lo mencionabas, ¿no? Que esté el alimento ahí expuesto, soleándose, ahí van a estar. Qué rico se ve. Ah, no, sí. Debemos de generar también defensas, Claro. Es cierto, pero también hay que saber dónde comer, ¿no? Sí, y más en por esta supuesto. época de calor, pues bueno, todos sabemos que estamos expuestos al cólera por una mala calidad del agua, pero también, pues el riesgo de descomposición o contaminación alimenticia es más elevado. Que aquí entra un tema también, ¿no? Que es el cambio climático. Porque antes eran temperaturas frescas, ahorita estamos casi 28, 30, inusual en febrero, casi marzo, y pues eso también favorece, ¿no? Que esas vidas de anaquel se vean reducidas, que tengamos mayor humedad en la casa o en las alacenas, y cuando voy por un pan, sorpresa, está llena de pitufos, ¿no? De hongos. Entonces, le corto lo de encimita y vénganos, pero bueno, ahí te echamos la bendición. Pues, ingeniero, ha sido un placer realmente, ingeniero Alejandro Herrera Rodríguez. El tiempo nos ha ganado como siempre, pero sigue abierta la fiesta para una siguiente ocasión. Con mucho gusto, para mí es un placer regresar aquí en mi alma mater y estamos en la mejor disposición de poder compartir el poco conocimiento que tenemos. Día a día lo seguimos enriqueciendo. Yo soy auditor de higiene de alimentos, entonces me dedico a auditar centros de producción, hoteles, restaurantes, hasta centros de reclusión y bueno, también en campo. Entonces es muy importante siempre que vayamos a comprar nuestros alimentos. Un alimento significa dinero, pero también tengan en cuenta que estamos poniendo en riesgo pues la vida o la salud de nuestros seres queridos. Hay que saber manejarlos e identificar dónde compro y qué compro. Pues hagamos el esfuerzo. José Juan Macías Castillo, jefe del Departamento de Salud Ambiental, ha sido un placer. Pues fue muy buena la tarde, ¿no? Excelente. Farud, Inés. Pues igual fue una tarde muy enriquecedora, creo que todos aprendimos cosas nuevas. Pues, María Fernanda Sarabia Bravo, ¿cómo te la Gracias. pasaste? Muy bien, pues para ser mi primer vez estando aquí, fue muy interesante esta vez. Ahora conozco cosas que en la escuela no tanto veo. Así es, los cachorros puma feroz. Pero pues Roberto, ha sido un placer escucharte la tarde de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario a ti, muchas gracias. Él estuvo a cargo de las redes sociales. Miguel Ángel Mendoza, te agradecemos. Nos despedimos de ustedes en una producción más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima, se despide de ustedes Alfredo Pineda. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud. Presentaron Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.